Buen día, mi nombre es Jimena Falco, soy neumonóloga y en el día de hoy les voy a dar la clase de EPOC. Bueno, la EPOC, según la guía GOL 2019, o como conocerán, es una enfermedad común, prevenible y tratable caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, limitación al flujo aéreo. ¿Sí? Esto es debido a anormalidades de la vía aérea y alveolares, usualmente por exposición significativa a estímulos nocivos. Para su diagnóstico, en primer lugar tenemos que tener un diagnóstico de sospecha. ¿En quiénes? En pacientes en general adultos, con exposición a factores de riesgo, ¿sí? Como ser partículas o gases nocivos, principalmente el humo del tabaco, y que a su vez presenten síntomas compatibles con EPOC, como pueden ser la disnea y tos crónica con o sin producción de esputo. Y para el diagnóstico de confirmación vamos a requerir de la espirometría computarizada, forzada, con prueba postbroncodilatadora, donde observemos una relación BEF1-FBC menor a 70 en el postbroncodilatador. Como vemos aquí, la espirometría normal, la espirometría con la relación ¿sí? menor a 70 en el postbroncodilatador. Ahora bien, ante un paciente con síntomas como disnea, tos crónica o expectoración y factores del riesgo, ¿sí? Siempre vamos a pedir la espirometría para establecer el diagnóstico de EPOC. Bien, nuevamente, vamos a considerarlo en aquellos pacientes mayores a 35 o 40 años, con antecedentes de tabaquismo u otra exposición, sintomatología, con la espirometría postbroncodilatadora, la relación menor a 70. Esto nos confirma el diagnóstico de EPOC. Una vez que confirmamos este diagnóstico, lo que vamos a hacer es clasificar a la enfermedad. Para esto vamos a tener en cuenta, por un lado, el grado de obstrucción espirométrica, medido por el BEF-1, ¿sí? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y el impacto de la enfermedad en el estado de salud del paciente. Como lo medimos con la intensidad de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Ahora, para evaluar la severidad de la obstrucción, ¿sí? O la obstrucción espirométrica, vamos a utilizar los grados de BEF-1, ¿sí? Si tenemos un BEF mayor a 80 del predicho, nos va a decir que el paciente tiene una obstrucción leve, ¿sí? Entre el 50 y 80 moderada, menor a 30 severa y entre 30 y 50 severa y menor a 30 muy severa. Esto nos va a clasificar la obstrucción espirométrica de nuestro paciente en grados GOLD de 1 a 4, ¿sí? Entonces, GOLD de 1 a 4 según la obstrucción espirométrica. Ahora, para evaluar la disnea, lo que vamos a utilizar es la escala de disnea de la MMRC, ¿sí? Con una puntuación del 0 a 4, 0 cuando el paciente tiene ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso, hasta 4 donde ya la disnea impide realizar tareas habituales o cotidianas como ser vestirse o desvestirse. Luego la sintomatología la vamos a medir, ¿sí? El impacto de la enfermedad en el paciente con el CAT. El CAT es un cuestionario que da puntajes, ¿sí? El paciente lo contesta por sus propios medios y va a darle un puntaje a síntomas como ser la tos, ¿sí? Si tiene flema, si se siente limitado para realizar actividades dinámicas, etc. Entonces va a generar un puntaje y este puntaje que va a completar el paciente nos va a determinar que si la suma es menor a 10, el impacto de la EPOC en el paciente es bajo, ¿sí? Ahora, si es mayor a 10, es que tiene un impacto medio a alto. Recordemos siempre que ante el diagnóstico de EPOC tenemos que pedir en algún momento de la evaluación del paciente el dosaje de alfa-1-antitripsina porque está relacionado con la EPOC y con otras enfermedades crónicas. Pero bueno, siempre que tengamos un diagnóstico de EPOC, está bien pedir en algún momento en la evaluación del paciente un dosaje de alfa-1-antitripsina. Entonces, volviendo a repasar, tenemos un paciente con sospecha de EPOC. Hacemos la confirmación mediante la espirometría. Vamos a evaluar la limitación del flujo aéreo mediante la severidad de la obstrucción medida por el BEF-1. ¿Bien? Lo que nos va a determinar una severidad de obstrucción entre GOLD 1 a 4 dependiendo de los valores del BEF. Luego, con esto de evaluar los síntomas y las exacerbaciones, vamos a medir. Si el paciente tiene la disnea medida por la escala de la MMRC entre 0 y 1, y un CAT menor a 10, o sea, con un bajo impacto
en la calidad de vida, vamos a tener a un paciente que pueda ser GOLD A o GOLD C. Ahora, si ya la disnea es mayor a 2, ¿sí? Mayor o igual a 2, con un CAT, con un puntaje mayor o igual a 10, nos va a clasificar a nuestro paciente entre un GOLD B y un GOLD D. Ahora, ¿cómo lo vamos a discriminar? Según los antecedentes de exacerbación, ¿sí? Entonces, aquel que tenga entre 0, que no haya tenido, tenga una exacerbación que no requirió hospitalización en el último año, nos colocará al paciente entre GOLD A o GOLD B, y aquel paciente que tenga más de 2 exacerbaciones o una que requirió internación, nos colocará al paciente entre un GOLD C y un GOLD D. Bien, así es como vamos a discriminar la clasificación de nuestro paciente EPOC. Entonces, luego, para evaluar su tratamiento, nos vamos a basar en la valoración inicial, que como ya les decía, era paciente EPOC, GOLD A, B, C o D. Vamos a hacer un seguimiento de sus síntomas, disnea y las exacerbaciones, y siempre vamos a revisar, valorar y ajustar el tratamiento si es necesario. Muy importante, en el seguimiento del paciente no se vuelve a recategorizar. Hacemos una valoración inicial, lo categorizamos y luego lo seguimos en el tiempo en cuanto a los síntomas y las exacerbaciones o agudizaciones, pero no volvemos a recategorizarlo en si es B, si es C o si ahora es D. ¿Bien? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque antes, tal vez leen estudios previos o el GOLD anterior, donde tenemos a GOLD A, B, C o D, definidos por el impacto, la frecuencia de exacerbaciones y el riesgo con la obstrucción espirométrica. Bien, ahora ya no, ahora por un lado vamos a tener la obstrucción espirométrica que nos va a determinar un GOLD de 1 a 4, pero para discriminar entre A, B, C o D, vamos a utilizar solamente las exacerbaciones y el impacto de los síntomas, con el GAT y la MMRC, la disnea. ¿Bien? Así es como lo realizamos ahora. Por un lado vamos a evaluar, ¿sí?, la obstrucción espirométrica para ver la severidad de la obstrucción del paciente, pero para discriminar entre GOLD A, B, C o D, vamos a utilizar las exacerbaciones y la disnea y el GAT. Entonces, el tratamiento farmacológico inicial, como les decía, va a ser según la valoración y la clasificación del paciente entre A, B, C o D. Entonces, ¿cuál es la recomendación de tratamiento? ¿Sí? Esto no es taxativo, también hay pacientes que uno lo puede variar, pero lo que se sugiere es pacientes, por ejemplo, GOLD A, con disnea entre 0 y 1 y un CAT, ¿sí?, menos de una exacerbación moderada al año, ¿sí?, que no requirió hospitalización, lo que se recomienda es SABA o SAMA, broncodilatadores de acción corta a demanda, o si los síntomas son persistentes, broncodilatadores de acción prolongada. En GOLD B, LABA o LAMA, ya los prolongados, ¿sí?, y la asociación LABA-LAMA, si la disnea es grave, la doble broncodilatación. En pacientes GOLD C se recomienda un LAMA, ¿sí?, de primera instancia, y en los GOLD D podemos utilizar un LAMA, LABA-LAMA o corticoide inhalado asociado al broncodilatador de acción prolongada. ¿Sí? Estas son las sugerencias de tratamiento. Entonces, recordando, los broncodilatadores de acción corta, que esto que decíamos SAMA o SABA, son el primer paso de tratamiento farmacológico, es para el rápido control de los síntomas, y en pacientes con síntomas ocasionales se puede utilizar como refuerzo. Bien, tenemos el salbutamol o el ipratropio. Los de larga duración ya son de primer escalón en pacientes con síntomas permanentes, ¿bien? Y permiten un mayor control de síntomas, mejorando tanto la calidad de vida como la función pulmonar, reduciendo el número de exacerbaciones. En este caso en la diapositiva hay un error, porque dice LAMA-LAMA, pero en realidad los LAMA tienen superioridad a los LABA, ¿sí?, en reducir el número de exacerbaciones. En estos broncodilatadores de acción prolongada contamos con el indacaterol, ¿sí?, que es ultra prolongado, y el formoterol. Luego los antimuscarínicos, ¿sí?, también de acción prolongada, tenemos el tiotropio, tenemos el glicopirronio y contamos con el umeclidina, ¿sí?, LABA o LAMA, dependiendo cuál elijamos, y son de larga duración.
Y como les decía, tenemos también asociación, la asociación LAVA-LAMA, que tiene un beneficio funcional añadido, ¿sí? Reduce la necesidad de medicación de rescate y la mejoría de síntomas y calidad de vida frente a la monoterapia con un LAVA o con un LAMA. Ejemplos, la asociación umeclidinio-viranterol, indacaterol glicopirronio o tiotropio olodanterol. Son ejemplos de asociaciones que hay en el mercado de la doble broncodilatación. Los corticoides inhalados, como recordarán, tal vez son el pilar fundamental en el asma, pero en el EPOC también, en la EPOC los utilizamos. Nunca solos, ¿sí? Siempre asociados a un broncodilator de acción prolongada, y se utilizan en pacientes con frecuentes rebulizaciones pese a tratamiento broncodilatador óptimo, ¿sí? Hay disminución significativa del número de agudizaciones, mejoría en la calidad de vida, y lo que no ha mostrado es un efecto beneficioso sobre la mortalidad. A su vez también se vio que están más asociados al riesgo de neumonía, pero la neumonía en estos casos tampoco aumentó la mortalidad del paciente. Estas son asociaciones que tal vez conocen: budesonide formoterol, fluticasona salmeterol, umeclidinio bilanterol. Contamos también con la triple terapia, que es la doble broncodilatación, LAVA-LAMA, asociada a un corticoide inhalado, ¿sí? Esto en pacientes que no tengan un nivel de control de síntomas o tengan más agudizaciones, podemos utilizar la triple terapia. Bien, a su vez en el mercado podemos encontrarla hoy en día con la fluticasona, umeclidinio bilanterol. ¿Sí? Los tres en uno, pero también se pueden asociar los LAVA-LAMA agregándole un corticoide inhalado. Otra medicación que se utiliza, los macrólidos en pacientes con EPOC estable. Macrólidos no como antibióticos, sino que de forma prolongada y en dosis bajas se utilizan como inmunomoduladores, ¿sí? Y con actividad antiinflamatoria. ¿Para qué? Para reducir exacerbaciones en pacientes con EPOC grave. Estos son candidatos, ¿sí? Los pacientes de EPOC grave, y a su vez los que están colonizados muchas veces por pseudomonas. Son útiles los macrólidos en las presentaciones que pueden ver. El roflumilast es un antiinflamatorio que también se utiliza en estos pacientes con exacerbaciones, ¿sí? Pacientes de EPOC grave con exacerbaciones que tienen toda expectoración crónica, puede utilizarse el roflumilast. Dosis de 500 microgramos por día, una vez al día, y tener en cuenta que pueden traer síntomas gastrointestinales, sí pueden causar diarrea, así que estar atentos a los efectos adversos. En el seguimiento de la EPOC, entonces vamos a, una vez que ya lo categorizamos y tratamos al paciente, vamos a revisar siempre los síntomas, las disneas, si está presentando o no más exacerbaciones, y siempre verificar la técnica inhalatoria, verificar que el paciente se sienta cómodo con la medicación indicada, con el dispositivo indicado, porque hay varios dispositivos, y podemos ajustar, escalar o desescalar el tratamiento dependiendo de cada paciente y su evolución. Ahora, en el seguimiento, fíjense que vamos a ver tanto la disnea como las exacerbaciones del paciente, y esto nos va a servir para utilizar LAVA-LAMA, ¿sí? Y progresarlo a la doble broncodilatación, o agregar o quitar un corticoide, dependiendo si la sintomatología progresa, ¿sí? Esto no es siempre lineal. Fíjense que las flechas van hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si el paciente tiene más exacerbaciones o tiene un perfil más eosinofílico, ¿bien? Y a su vez en las exacerbaciones, pacientes que tengamos con LAVA o LAMA que estén presentando exacerbaciones frecuentes, podemos usar la doble broncodilatación, podemos añadirle el corticoide inhalado. Si con esto continúan sin control de los síntomas y teniendo más exacerbaciones, podemos asociar la triple terapia o agregar el roflumilast o acitromicina, dependiendo del paciente, ¿sí? Esto es dinámico, esto se va viendo en la evolución de cada paciente en particular. Ahora, dentro de las intervenciones no farmacológicas, recordemos que siempre tenemos que focalizar en el consejo antitabáquico y la cesación tabáquica del paciente. Bien, porque es importante que deje de fumar, porque esto va a ayudar en su tratamiento y la evolución. Y la vacunación antineumocóxica, vacunación antigripal, para pacientes EPOC, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. El oxígeno crónico domiciliario, ¿sí? Importante, consigue aumentar la supervivencia en pacientes con EPOC e insuficiencia respiratoria grave, ¿sí? Ha demostrado reducir el número de exacerbaciones, mejora capacidad de esfuerzo y calidad de vida. Se recomienda 16 a 18 horas y se indica cuando el paciente está en la fase de estabilidad, ¿bien?
Indicaciones de oxígeno crónico domiciliario, ¿sí? EPOC estable, en reposo y a nivel del mar, respirando aire ambiente, presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio o entre 55 y 60 con repercusión por hipoxemia, hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva y hematocrito mayor a 55%. Y otro punto importante, la rehabilitación respiratoria, ¿sí? Debe formar parte del tratamiento del paciente EPOC. Está dirigido a reducir síntomas, optimizar capacidad funcional, incrementar la participación y reducir costos en pacientes EPOC, ¿sí? Es una herramienta fundamental, ¿sí? Permite al paciente tener autonomía, permite mejorar el control de la disnea, de sus síntomas, ¿sí? Reducir factores psicosociales asociados a la enfermedad. El paciente se va a quedar confinado a su habitación, a su casa, va a tener hipotrofia muscular, va a persistir la disnea y va a entrar en el círculo vicioso de no sentirse mejor. Entonces siempre promovemos la rehabilitación respiratoria. La duración, siempre con supervisión profesional, ¿sí? 3 sesiones en general a la semana durante 8 semanas, y luego se puede hacer una supervisión con un programa de mantenimiento, ¿sí? En el domicilio, en un gimnasio, ¿sí? Pero siempre tener a nuestro paciente en la rehabilitación. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Bueno, neoplasias diseminadas, insuficiencia hepática, que el paciente no comprenda o que tenga trastornos cardiovasculares. Entonces siempre pedimos un ecocardiograma, pedimos electro y pedimos una valoración cardiológica para que nuestro paciente tenga el apto para iniciar la rehabilitación pulmonar, que es un pilar fundamental, más allá del tratamiento farmacológico de la EPOC, más allá de la cesación tabáquica. Sí, fíjense que hay muchos puntos a tener en cuenta. Con esto, no olvidarnos, ¿sí? La rehabilitación es sumamente importante en el tratamiento del EPOC y la actividad física siempre debe estar indicada en todos los grados de EPOC. La rehabilitación principalmente en los B, C y D, pero siempre vamos a tener que promover la actividad física. Bueno, espero que haya sido útil la clase. Ante cualquier duda les pueden consultar, bueno, enviar mail, y estamos presentes. Gracias.